Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar nuestro estudio de discipulado en la hora pactada y de la manera que mejor podemos hacerlo, que es poniéndonos en las manos del Señor. Les pido que me acompañen a orar por el inicio de esta clase. Vamos a orar. Bendito Dios, alabado y glorificado seas una vez más desde el fondo de nuestros corazones, en la sinceridad de la vida de estos hijos tuyos, redimidos por tu gracia, que han formado esta congregación, esta iglesia cristiana bautista Sublime Gracia, que solamente, como su nombre lo indica, por tu gracia existe, persevera, subsiste y se sigue reuniendo cada semana. Señor, no es en nuestros méritos, no es por nuestras fuerzas, sino por tu misericordia que podemos presentarnos hoy aquí. No nos basamos en el número, no nos basamos en los recursos, nos basamos en tu palabra, Señor. Y aquí estamos sabiendo que el sembrador sale a sembrar, que la semilla va a caer, de manera que solo te pedimos que nuestro corazón, nuestra vida, nuestro entendimiento sean un terreno fértil, que no se ahogue tu enseñanza en las espinas, que no se queme en las piedras y que no termine secándose por la poca raíz que echó, sino que tu semilla crezca, fructifique y germine al 100%, para tu honra y tu gloria, Señor, para que esta iglesia sea verdaderamente conforme a tu corazón. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sesión número 20. Ya es la última. Ahora sí. Ya eran muchas promesas. La última del preámbulo, antes de entrar de lleno a las cartas. 20 sesiones. ¿Cuánto es eso? 4, 6, 8. No, 4, 8. 12, 16, 25 meses. 5 meses y apenas vamos a entrar con la primera carta. Los que tienen su libro han de decir, no, pues ni la compraba, hermano, usted no desquita. Gracias a Dios, porque esas son 20 sesiones muy fructíferas que han traído enorme bendición. Es importante, como lo será hoy, el estudio de este último esta última sesión, perdón, antes de concluir este capítulo que se llamó La obra de Dios en su iglesia, específicamente la última parte de lo que se llamó dentro de ese capítulo la presencia de Cristo en la iglesia. Espero que ya haya quedado claro, ya no nos vamos a regresar. Ahí queda para el archivo, para atesorarlo en nuestros corazones, todos esos iba a decir simbolismos, pero no, todas esas realidades que nos enseñó que Cristo está en medio de su pueblo, con todo lo que ya estudiamos en sesiones anteriores. Muy bien, la última parte del capítulo 1, si ustedes han estudiado su Biblia, y fíjense, 5 meses en el capítulo 1. Si nos fuéramos así, hermanos, créanme que no acabábamos la Biblia nunca. Y qué bueno, ahorita le decía al pastor Alejandro, qué bueno que el Señor nos haya así, ocupados. No, Señor, no terminamos. Qué bueno, bendito sea Dios, que nunca dieron por hecho o dieron por sentado de que ya se sabían todo. Siempre tenemos que estar recurriendo a la palabra de Dios una y otra vez, viendo hacia atrás, viendo al fundamento, viendo hacia abajo, a los cimientos. ¿Sí? Que sí hay expectativas, sí hay miras, claro que sí hay planes, porque el Señor los pone en el corazón de los pastores, del liderazgo, de los miembros en general, pero siempre conscientes y sabedores de que nada somos y nos alejamos de la fuente de la vida eterna, que es el Señor. Muy bien, específicamente versículos 17 al 19. En el 16 terminó la parte de la visión de Juan, donde describe la apariencia de Jesús. ¿Qué tenemos en los versículos 17 al 19? Vamos a leerlo juntos, está en pantalla, si son tan amables lo leemos juntos en esa versión para que no haya confusiones, que es la Nueva Biblia de las Américas, y dice así: cuando lo vi,
caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. No estamos dejando el versículo 20 fuera por capricho ni por otra cosa, sino porque acuérdense que el 20 ya lo vimos. En el versículo 20 nos aclara que eran los 7 candeleros, que eran las 7 estrellas, ¿sí? Ese ya lo vimos, pero pues si quieren lo rematamos leyéndolo una vez completo para cerrar el capítulo. Al menos en esta versión dice: esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. De manera, mis hermanos, que quien ha estado en la mayoría de los estudios, o al menos los ha seguido posteriormente, prácticamente tiene el panorama completo del capítulo 1 de Apocalipsis. ¿Sí? Gracias a Dios, porque sé que hay quienes sí lo tienen completamente abordado. Claro, nunca lo vamos a tener, nadie, ni los más renombrados teólogos lo tienen perfectamente claro, porque hay opiniones diversas sobre la interpretación. Acuérdense que Apocalipsis es en su mayoría simbólico, pero al menos lo tenemos abordado, todo lo hemos visto, a excepción de este último pedacito del 17 al 19. Y si se fijan, hay mucho que escarbarle. Entonces, de manera lo más breve y ágil posible, nos vamos a permitir abordar este pedacito de porción del capítulo 1, en donde contiene, si ustedes se fijan, lo ven a simple vista, son 3 versículos, es la descripción de las reacciones, de las 2 reacciones. ¿Quiénes son las 2 reacciones? Primero la de Juan, ¿ante qué? Ante todo lo que describieron del 12 al 16, los ojos de fuego, los pies de bronce, la espada aguda, etc. Y luego la reacción de ¿quién? De Cristo ante la reacción de Juan. ¿Será o no será interesante? Híjole, claro que sí. Yo no sé cuál ha sido su reacción, cuál ha sido su sentir después de haber estudiado lo que estudiamos en los meses anteriores, después de haber recordado la relevancia del sumo sacerdocio de Cristo, que es el príncipe de esta iglesia, después de haber visto con cuánto celo y con cuánto temor él defiende la santidad de su iglesia, la pureza, la blancura, después de haber visto que él todo lo escudriña. Si usted no le ha movido nada, discúlpeme, o viene y se pone a hacer otra cosa, o de plano su corazón es de piedra. Cualquiera que haya al menos profundizado un poquito en esta enseñanza, que no es mía, no es de ningún libro, no es ni siquiera de John MacArthur, es del Señor. Cualquiera que lo haya escudriñado un poco, seguramente ha tenido una reacción. ¿Cuál fue la reacción de Juan? Porque se supone que debe de ser la misma, son las mismas palabras, es el mismo Señor. La única diferencia es que Juan la vio en primera persona, en vivo y a todo color. Nosotros estamos leyendo lo que Juan vio, pero que describe para que todas las iglesias, todos los hijos de Dios, el pueblo del Señor a lo largo del mundo, lo experimentemos también. Entonces, es la misma visión. Vamos a ver cuál fue la reacción de Juan y la vamos a comparar con cuál es nuestra reacción. En primera persona, pero también en general. La reacción de esta iglesia ante este llamado, ante esta realidad. Y fíjense qué bonito, porque el mismo pasaje nos da el bosquejo. No sé si se fijaron, está tan bien estructurado que ahí está el bosquejo, no batallé nada. Así lo vamos a ver. Como primer punto, la reacción de Juan. ¿De qué consta la reacción de Juan? De 2 cosas. Primero, cayó a sus pies, pero no nada más cayó, sino como muerto. Inmediatamente después, la reacción de Cristo, que no puede quedar inerte, impávido, sin hacer algo cuando ve esa reacción, cuando ve esa actitud de su pueblo. ¿La ha experimentado usted, esa reacción? Tal vez no, ¿verdad? Bueno, pues el Señor, si usted la ha hecho, si usted la ha experimentado, el Señor está actuando. Y esta es la reacción de Cristo
Esta fue la reacción de Cristo ante la reacción de Juan. Primero, puso su mano derecha sobre él. Mucho significado. Segundo, le dijo, lo primero es lo que hace, y a partir del 2 al 6 es lo que dice. Le dijo, no tengas miedo. Luego le dijo, yo soy el primero y el último. Luego le dijo, estuve muerto. Luego le dijo, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y terminó diciéndole, tengo las llaves de la muerte y del infierno. Hagan sus apuestas. ¿Ustedes creen que acabemos hoy? Yo creo que sí. Esperemos que sí, pero vean nada más el contenido y el trasfondo de cada cosa. Y luego terminamos porque también hay unas cosas que le dice al final, pero ya no son en relación a sí mismo, ahora son en relación a él. Esta fue mi reacción hacia ti. Aprovecha esta reacción porque tienes una encomienda. El mandato o la misión, escribe lo que has visto. ¿Cuándo? Atrás. Lo que has visto ya quedó en el pasado. Lo que sucede ahora, ¿dónde está eso? Ahora, en el presente. Y lo que sucederá después, en el futuro. ¿Sí lo habían notado? Pasado, presente y futuro en esa pequeña frase. Así que hermanos, pues vamos a empezar ya, si no, ahí nos van a hallar. Vámonos pues. La reacción de Juan. Caí a sus pies. Hermanos, todo el que se presenta ante Dios con la actitud correcta ha experimentado esta misma situación de Juan. Dice la Escritura que él cayó a sus pies. ¿Cómo se presentó la mujer adúltera ante Jesús cuando la iban a apedrear? Postrada, pecho a tierra, cara a la tierra, como luego dicen, nariz en el polvo, sujetándose única y exclusivamente de la tierra a sus pies de Jesús. ¿Se acuerdan de cuando vimos el tema de los pies de hierro, de bronce bruñido? Vimos lo que significa eso. Estar a los pies del Señor no solo representa su santidad, también representa su poderío. Él dijo en Isaías, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Todos los que estamos en la tierra estamos en el estrado de sus pies, estamos bajo su autoridad. Y así como Él pone toda la creación bajo el estrado de sus pies, así quiere que la actitud de sus hijos siga siendo humilde. ¿Se acuerdan del publicano y el fariseo? ¿Cómo llegaron? ¿Con la misma actitud? No. El fariseo se paró primero enfrente para que lo vieran todos, incluso habló en voz alta para que todos lo escucharan y dijo, te doy gracias, Señor. Así yo creo que una vocesota de diácono, fuerte, porque no soy ni mujer, ni perro, ni como este pobre publicano. Esa es la actitud de muchos que se presentan al Señor, como dice aquel corito de nuestra juventud. Hay muchos que hablan de Él, pero no le dejan hablar a Él. ¿Y cuál era la actitud del publicano? Se propició a mí, pecador. Se golpeaba el pecho, se desgarraba las vestiduras porque sabía que no tenía ningún merecimiento de presentarse ante Él. ¿Cómo nos presentamos ante el Señor? Por ejemplo, en las mañanas, cuando hace su primera oración de la mañana. A lo mejor bañándonos, viendo la tele con un ojo en Ciro Gómez Leiva y con otro en la oración, o a lo mejor ya manejando. ¿Cuál es la actitud de presentarnos ante el Señor? Tal vez nada más pedimos, Señor, gracias por este nuevo día. Eso es todo lo que le decimos, gracias por el día, bendice. Y empezamos con la lista de peticiones. Bendíceme, ayuda a mi familia. Tengo este problema, tengo este proyecto. Y el Señor pues nos escucha, claro que sí. Si verdaderamente tu oración es genuina, dice la Biblia que el Espíritu Santo transforma lo que tú no supiste expresar con palabras, Él lo hace llegar al Señor de la manera correcta, si tu oración es auténtica y genuina. Si no, mi hermano, déjame decirte que no sale del techo tu oración. Y no es tanto por las palabras, no es tanto por cómo la estructures. Tú puedes ensayarla, es más, pedirle a la inteligencia artificial, redáctame una oración para mañana en la mañana.
bonitas palabras, no va a servir de nada. Si no sale del corazón, hermano, si no estás a sus pies, y no, qué bueno, los que pueden arrodillarse y lo hacemos, gloria a Dios, pero no necesariamente es físicamente el postrar, es de corazón. Es que tu actitud, tu conducta, reconozca el lugar en el que estás. Juan cayó a sus pies. Todo el que se ha presentado ante Dios y reconoce su santidad, reconoce su soberanía y sobre todo reconoce su propia inmundicia, su propia iniquidad e indignidad de presentarnos ante Él, sabe que si no fuera porque Él nos ve a través de la justicia de su Hijo Jesús, ni nos volteaba a ver. Que no se nos olvide eso. Por eso Él cayó, dice la segunda parte, como muerto. Tal vez el cómo nos confunde un poquito y nos hace ver que efectivamente es una alegoría, porque Juan siguió viviendo. Sin embargo, es tan sentida la comparación, mis hermanos, que no es la primera vez que la vemos en la Biblia. ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, vamos para allá. ¿Se acuerdan cómo se llamaba su papá? Manoah. Los que no han leído la historia en Jueces 13, dice el versículo 21 y 22, entonces Manoah supo que el que le hablaba era un ángel del Señor. Y Manoah le dijo a su mujer, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Que tenía muy claro, a pesar de que a lo mejor no era un intérprete, no era un levita, no era un sabio, él sabía que ver a Dios representa tu miseria, tu muerte, tu final. Isaías, cuando ve su visión, antes de que le diga, Señor, envíame aquí, envíame a mí, en el versículo 5 del capítulo 6, dice para sí mismo, entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Estoy perdido. Así se reconoció Isaías. Lo mismo dijo Daniel cuando vio la visión en Daniel 10. Me quedé solo viendo esta gran visión, no me quedaron fuerzas, y mi rostro se demudó, desfigurándose sin retener yo fuerza alguna. Se sintió morir. Cuando Jesús aparece a Pablo, a Saulo, en aquel entonces todavía Saulo de Tarso, dice Hechos 26, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío de los que viajaban conmigo. Después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía, en idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjense, la visión solamente la vio Saulo, no los que iban con él. Sin embargo, a todos los derrumbó. ¿Cómo nos presentamos ante el Señor, mis hermanos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿De veras nos ponemos donde debemos estar? ¿O actuamos con tal arrogancia que creemos que somos hijos de Dios? Que sí lo somos, claro, pero creemos que ya con eso tenemos cierta autoridad y cierta dignidad de orar hasta en un lenguaje un poquito exigente, altanero, con humildad al corazón, contrito y humillado. Dios nos lo echa fuera. ¿Cuántos de ustedes les gusta el canto de cara a cara? Sí lo han escuchado, ¿verdad? Para muchos es uno de sus favoritos. Yo creo que más de uno, más de 4 han hecho un nudo en la garganta a ver si lo podemos cantar ahorita, porque sinceramente a veces no se puede, se queda uno a medias. Pero el Señor escucha cuando de veras no sale la voz, porque el corazón está hablando. Bueno, ¿por qué? Pues por la letra, por el contenido de su mensaje, es impactante. Ahorita lo vamos a cantar en la alabanza. Pero medítelo y reflexiónelo cuando dice ahí, solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada. Derrotado desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas. Y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado este momento toda mi vida. Qué hermoso.
Pero muchos ya se lo han adueñado, ya se lo han adjudicado. Yo he escuchado ya que lo cantan en todos los funerales de cualquier persona. Y bueno, tienen hasta cierto punto su grado de razón, porque pues en el fondo todo el mundo cree que agrada a Dios. De la manera en que lo haga, ellos creen que están llegando a Dios. Y hasta cierto punto tienen razón, todos lo van a ver cara a cara. Dice la Biblia que todo ojo le verá, incluso que toda rodilla se doblegará ante Él. La gran diferencia, mi hermano, es que algunos se postrarán por gusto, por gratitud. Señor, déjame postrarme ante ti. Pero en realidad ese no es su lugar. El lugar de los redimidos, de los verdaderos hijos de Dios, va a estar a la mesa. Por eso dice una de las estrofas: no me importa el lugar de la mesa donde me vayas a poner, ni el color de mi corona. Yo quiero mejor llegar y postrarme ante ti. Pero otros no van a estar invitados a la mesa. Se van a postrar y se van a arrodillar por pura vergüenza, reconociendo que fue demasiado tarde cuando reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, sí, cara a cara, todos lo vamos a ver cara a cara. La gran diferencia es esa. ¿Dónde vamos a estar? ¿Será imposible sostenerse en pie ante el Señor? Claro que sí, es imposible. Un impacto tal no va a haber persona o ser, ya no vamos a ser ser humano, pero ser redimido y ser glorificado que lo resista. Después de haber esperado toda la vida ese momento de ver a nuestro Maestro, a nuestro Señor, va a ser impactante y seguramente Él tendrá, porque dice la Biblia que Él enjugará toda lágrima, tendrá esa deferencia con nosotros, nos dejará acercarnos, nos dejará postrarnos, pasar un rato a solas con Él. Qué maravilloso y qué hermoso. No todos lo van a poder hacer. Nosotros estamos invitados a la mesa. Si tú ya eres hijo de Dios, ya has sido redimido, ya has sido salvo, vas a tener un lugar en la mesa y le vas a ver cara a cara. Pero si no, estás en serios problemas. Apocalipsis 6, 16 al 17 dice que los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, todo siervo y todo libre, se esconderán en las cuevas y entre las peñas de los montes, y dirán a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Nadie va a quedar en pie. Efectivamente, caeremos postrados de rodillas, le veremos cara a cara, pero con una actitud y un destino totalmente opuesto uno de los otros. Esa es la gran diferencia. Que la autoridad y el señorío de Cristo será manifestado de distintas maneras ante los hombres. A Juan, que era un hijo de Dios, lo derrumbó, a pesar de la fe y de la confianza que tenía en el Señor. Aún así no pudo sostenerse en pie y cayó como muerto. En el caso de esta visión se nos muestra también la reacción humana, pero también la reacción de Cristo. Vamos a ver, cuando Cristo vio a Juan ahí, cuando Cristo nos ve a nosotros ahí en nuestro lugar, ese es nuestro lugar, mis hermanos. Dice el salmista que Él nos levantó del muladar, Él nos sacó del lodo cenagoso. Ahí es nuestro lugar, a menos que alguien piense, opine o tenga sustento para afirmar lo contrario. Ahí es mi lugar, hermanos, en medio del muladar, y solamente por su misericordia Él me sacó de ahí. ¿Sí? ¿Cuál es la reacción de Cristo ante una reacción así? Primero vamos a ver lo que hace. Número 1, pero Él, poniendo su mano derecha sobre mí, hasta ahí. Ya desde el primer enunciado de este pasaje, es razón suficiente para que el cristiano, cada uno de nosotros en lo personal y como iglesia, seamos inundados de un gozo y de una paz y una gratitud inmensa para el Señor. Puso su mano sobre mí, y no es cualquier mano. ¿Ya se fijaron cuál? Su mano derecha. La Reina Valera dice su diestra todavía, ¿verdad? Bueno, el resto de las versiones ya lo dice en su verdadero sentido, su mano derecha. ¿Se acuerdan qué es la mano derecha? Lo vimos hace 2 estudios, en la sesión 16, creo. ¿Qué significa la diestra? Poder, honor y autoridad. Los que traen sus anotaciones, qué bueno, ya ven como si costea que anoten. Bueno, honor, cuando dice el Señor, dijo el Señor a mi Señor, o sea, Dios al Hijo,
siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿se acuerdan? También significa poder. Cuando en Éxodo le dijo a Moisés al Señor, tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder y destroza al enemigo. También es sinónimo de autoridad. En Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Honor, poder y autoridad. Pero lo que más nos impactó en aquella ocasión, ¿se acuerdan a quién sostiene de su diestra? A sus ángeles, a sus mensajeros. ¿Qué significaba eso? Protección y cuidado divino. Así se llamó ese capítulo. ¿Por qué? Porque dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Qué hermoso, ¿verdad? Esa misma diestra con la que sostiene a sus ángeles que ministran a su iglesia, es la misma diestra que nos toca a nosotros. Su mano derecha, con todo lo que ello implica. ¿Se acuerdan de aquel bonito coro, basta que me toque, Señor? No sé si lo han escuchado, muy viejito, a lo mejor ya casi nadie lo conoce. El toque del Señor, hermanos, no solo es físico, es principalmente en nuestros tiempos, en el periodo de la gracia, es espiritual. Porque a Juan lo tocó físicamente, a nosotros nos toca a través de su palabra, es un toque espiritual. La tercera persona de la Trinidad es el que está encargado actualmente, el Espíritu Santo, de tocarnos, de infundirnos ese aliento. Y a pesar de ello, sentimos temor. Así como Juan cayó derrotado por otras razones, muchas de las veces confundimos esos dos tipos de temor. Una cosa es el temor reverente que nos hace postrarnos ante la soberanía del Señor, pero a veces la confundimos con nuestro miedo, con nuestras inseguridades. Basta un simple detallito, aquí salimos fortalecidos y gloria a Dios, aleluya, Él es mi fortaleza. Salimos, se enferma uno de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, ya nos quebrantamos, ya estamos todos afligidos. No sabemos distinguir cuando el Señor, por medio de una prueba, está poniendo a prueba nuestra fortaleza. Él nos sigue tocando, Él nos tocó una vez para salvación y nos sigue tocando para fortalecernos, para darnos la seguridad de que esa promesa que Él estaría con nosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, es una realidad. Pero creemos en la mentira, en el engaño de Satanás. Ese es el éxito de Satanás, que le creamos, no porque sea verdad lo que Él dice, Él es el padre de mentir. Pero con que nosotros le demos cierto crédito, ya con eso Él ya ganó. Porque hacemos mentiroso a Dios dudando de su promesa y le hacemos creíble a lo que Él nos dice. Entonces, hermanos, su diestra nos toca. Ahora viene lo que dice. Todo lo demás del número 2, del número 3 al 6, es lo que dijo. ¿Qué fue lo primero que le dice? No tengas miedo. Bueno, sí, acabamos de verdad, no tengamos temor. Número 3, yo soy el primero. Sí, mi hermano. Sí, permítame darle el micrófono. Sí, gracias, hermano. En la Biblia, 365 veces se dice no tengas miedo, una para cada día. Pero esta se me hace la más significativa, porque por ejemplo el Señor dice no tengas miedo en la escasez, primero de Reyes 7:13. No tengas miedo en el peligro, segunda de Reyes 6:16. No tengas miedo en la debilidad, Isaías 41:10. No tengas miedo en las pruebas, Isaías 43:1. Pero esta es la más impactante porque es no tengas miedo porque yo te redimí. Ya eres salvo. Ya tienes la vida eterna. Y aquí no tengas miedo porque principalmente en Apocalipsis vemos a Dios como juez. Y Él no quiere que lo veamos como juez, sino como nuestro Salvador, lleno de gracia y de misericordia. Qué impactante dato, hermana. Muchas gracias. No sabía ese dato. Gracias por su aporte.
Fíjense, 365 veces está presente en la Biblia, no tengas miedo. ¿Y seguimos teniendo temor? ¿O alguien ya no tiene miedo? Dígame para juntarme con usted. Me voy a su casa toda la semana. Gracias. Entonces, hermanos, ahí está el llamado. No tengas miedo, yo estoy contigo. Y le dice varias razones. Fíjense cómo en su inmenso amor y en su gran misericordia, no solamente te dice, no tengas miedo y créeme, que pudiera haberlo hecho así, pero nos da razones de peso, razones de sustento. La primera de ellas es, yo soy el primero y el último. ¿A qué le suena eso? En griego, que es el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, se usa la alegoría del alfabeto. Y ahorita vamos a ver, porque también en Apocalipsis está presente esa idea, el alfa y la omega, lo vamos a cantar también en el periodo de alabanza. Por eso les digo, a la hora de cantar, reflexionenlo, piénsenlo, aunque se sepa la tonadita, no se vaya en automático. Vaya reflexionándolo y saboreándolo, desmenuzando cada enseñanza de lo que cantamos. Al igual que el atributo de la eternidad de Dios, ustedes ya hablamos también de los atributos de Dios. Todos sus atributos son compartidos por la Trinidad, tanto Cristo como el Espíritu Santo tienen los mismos atributos de Dios. Y ya vimos aquel torito que les aventé de la omnisciencia. Espero que lo recuerden. Efectivamente, como Dios es eterno, el Hijo fue eterno, el Espíritu Santo existía desde la eternidad y existirá hasta la eternidad. Pero ¿saben qué también? Su palabra. Salmo 91 y 2 dice que Señor, tú nos has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes de que los montes fueran engendrados y que naciera la tierra y el mundo, desde antes, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. A Jesús le dio el mismo atributo, porque en Lucas 1:31 el ángel le dice a María que le pondrá por nombre a su hijo Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. También su palabra es eterna. Todo lo que tiene que ver con Jesús es eterno. Su iglesia, aunque no existió desde el principio, vivirá con Él por la eternidad. Aunque no lo queramos creer, aunque se nos parezca una utopía, aunque lo veamos de una manera escéptica todavía, es algo que a lo mejor nuestro entendimiento no nos da todavía para cubrirlo. Pero esas palabras, yo soy el primero y el último, nos está hablando de la eternidad. Nos está hablando de que no hay nada que atente contra esa eternidad que Dios le ha conferido a su pueblo. Ese precioso himno de Roca de la Eternidad, ¿se acuerdan? Ese no lo vamos a cantar, pero también vea su letra. Sé mi escondedero fiel, Roca de la Eternidad. ¿En quién más podríamos tener esa garantía? Cualquier otra garantía que usted compre, de una casa, de un carro, de un boiler, vence, caduca. Incluso aunque usted la refrende cada año, va a llegar un momento en que le diga el técnico, señora, pues ya 40 años de garantía ya no se puede. Ya, délo por hecho, cómprese otro boiler. No, la iglesia tendrá esa garantía eterna, porque no radica en ningún documento ni ninguna fianza que nosotros podamos adquirir, sino en la voluntad de Dios que le dio, que le confirió ese carácter a su Hijo Cristo, y que Cristo sostiene por la eternidad. Así que nosotros vamos de paso, hermanos. ¿Qué tanto nos queda? La iglesia, entre tanto Cristo no venga por ella, perseverará, y no por nuestros méritos, no por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. A pesar de lo que hagamos o dejemos de hacer, Cristo la sostendrá. ¿Qué más le dice? El que estuve muerto. ¿Por qué no recuerda? Si se fijan en el pasaje, esa frase está encerrada entre dos aseveraciones de que Cristo vive. ¿Vale? Ya avancé bastante. Porque dice, yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Si se fijan, está encerrado. Él pudo haber dicho, ya lo de mi muerte ya quedó atrás, vivo y vivo por los siglos. Y eso es lo que nos da esperanza, y a los cristianos, como dice Pablo, eso es lo que tiene fundamento a nuestra fe, en que Cristo resucitó. Pero a Jesús le pareció importante reconocer y recordarle a Juan, por ende a nosotros, a la iglesia, que Él estuvo muerto. ¿Por qué creen ustedes que sea necesario que le haga ese recordatorio? Hermanos, ¿qué representa la muerte de Jesús para la iglesia? Simple y sencillamente su razón de existir. Por la muerte de Cristo, ¿qué obtenemos? La salvación,
redención, la vida eterna, ¿sí? El poder maravilloso de la sangre de Cristo que derramó por su muerte es algo que no debemos olvidar. Sí, gloria a Dios, Cristo vive, y es lo que proclamamos cada vez que celebramos la cena del Señor, que creo que ya nos toca, ¿no? Ya segundo domingo de octubre, o tercero va a ser, tercero, perdón, pues faltan 2 semanas. Cada vez que hacemos eso, recordamos la muerte del Señor, pero también terminamos proclamando que Cristo vive y que Él vuelve. Entonces, es importante que la iglesia no olvide que gracias a la muerte de Jesús, a su muerte redentora, es que tenemos salvación y vida eterna. Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Apocalipsis 1, 5 al 7, y de parte de Jesucristo, eso, si se fijan, es el mismo capítulo 1, pero está más atrás, en el versículo 5 al 7, es la salutación de Juan. Así comienza su escrito de Apocalipsis, de revelación, mencionando esto. Y de parte de Jesucristo, no nomás de mi parte, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, Él fue el primero que con su muerte nos dio la vida eterna, y el soberano de los reyes de la tierra, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. No es el final, es el principio. Es una doxología que no necesariamente significa final, que significa exaltación. Comienza dándole el crédito que estas palabras que voy a escribirles no vienen de mí, vienen de Él, primogénito de los muertos. Que no olvidemos nunca lo que significa y lo que representa que la muerte de Jesucristo es lo que nos sustenta como iglesia y como hijos de Dios. Pero viene ese pero que cambia toda la perspectiva, número 5, pero que ahora vive, y no vive nada más un ratito, vive por los siglos de los siglos. En todos los pasajes donde usted vea la muerte de Jesús, todos los que menciona Pablo, Corintios lo menciona varias veces, Romanos, Hebreos y aquí Apocalipsis, inmediatamente está el enlace, no se rompe esa relación. Muerte de Jesús, pero Él vive. Nunca a la iglesia se le debe de olvidar eso. Por eso no tenemos una imagen de un Cristo crucificado, porque eso no nos representa, como dicen ahora los influencers, ¿verdad? ¿Me representa o no me representa? Bueno, la importancia de la muerte de Jesucristo es vital para el funcionamiento de la iglesia, pero lo que representa verdaderamente la victoria es que Cristo vive, que no es un Cristo muerto, ¿sí? Por eso decía aquel famoso corito, baja a Dios de las nubes, quítalo del crucifijo y llévalo. Él está vivo, ¿sí? ¿Cómo decía? Si pensáis que Él está muerto, equivocados estáis. No, yo sé que no se lo saben, se me cambia, no sé cómo. Bueno, son coros que trajeron mucha bendición cuando éramos jóvenes, pero que generalmente no le damos la proporción y la verdadera medida como debe de ser. Primera de Corintios 15, 21 y 22 dijo Pablo, porque ya que la muerte entró por un hombre, inmediatamente viene el contraste. También por un hombre vino la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces es importante que Juan en ese momento supiera, que la iglesia en este momento sepa que Cristo vive y reina para siempre. Amén. Bueno, qué lástima que no les mueve. Amén. Aleluya y gloria a Dios por eso. Número 6. Tengo las llaves de la muerte y del infierno. Gracias a ese triunfo en la cruz, sobre la tumba, Él también tiene el triunfo sobre la muerte y el Hades. ¿A qué se refiere aquí el Hades? Bueno, recuerden ustedes que antes que el infierno, el lugar de condenación para los que mueren antes de que el infierno entre en vigor, en funcionamiento, porque el que lo estrena es el mismo Satanás, es el Hades, y representa todo lo que tiene que ver separación de Dios. No lo consideren como infierno, como lugar de tinieblas o de castigo, que sí hay, por supuesto que hay un tormento. El rico antes de llegar al infierno estaba en el Hades, y hay un lugar de tormento. Él quería que le refrescaran la lengua con la punta del dedo mojado en agua. Fíjense con qué poquito se conformaba, cómo estaría el calorón. Yo creo peor que el de Torreón, ¿verdad? Entonces, sí hay un lugar de tormento, pero no es todavía el tormento eterno. Bueno, de ese tormento el Señor tiene las llaves. ¿Qué quiere decir? Que mientras mi iglesia esté en mi mano derecha, estas llaves no significan nada para ti. Él nos libra, tanto en lo personal como en el colectivo, como su pueblo, de cualquier amenaza, como dice la Escritura,
la muerte y el Hades no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Qué quiere decir esto? No le van a vencer. ¿Quién es el que triunfa? Cristo, victorioso, y Él hace juntamente con Él victorioso a su pueblo. Él se lo dijo a Marta y María cuando resucitó a Lázaro, ahí en Juan 11, 25 y 26. Les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Él tiene la potestad sobre la muerte, sobre el Hades. ¿Nos mueve algo eso? ¿Hay alguna reacción en nosotros? La hubo en Juan. La pregunta es, ¿la hay en nosotros? Porque termina preguntándole, no sé si es a Marta o a María, hay que leer el pasaje, me faltó estudiar bien eso, pero a una de las dos le dice: ¿crees esto? Y yo se los lanzo a ustedes. ¿Crees esto? Que el que cree en Jesús no morirá eternamente, sino que tiene la vida eterna. A veces parece que no, mi hermano. Esa misma pregunta es aplicable a nuestro contexto actual, porque el mundo está muerto. Dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todo el que no ha venido a Cristo está muerto. Y el que ya está en Cristo, nueva criatura es, y todo eso ya representa pasado. Ahora tenemos esta esperanza. Aquí termina lo que Jesús dijo. Terminamos de ver la reacción de Juan, terminamos de ver la reacción de Jesús en cuanto a lo que hace. ¿Qué hizo? Lo tocó con su mano derecha. Y a lo que Jesús dijo, todas estas cosas. Pero no se queda ahí. Ya con eso hubiera sido más que suficiente. Nosotros no hubiéramos aguantado una experiencia así, se los aseguro, ¿verdad? Caímos ahí, ahora sí que fulminados. Pero todavía hay algo más. Una misión, un mandato. A partir del versículo 17, el mandato y la misión, y si se fijan, está separado en tres partes. Literalmente Jesús le dice: escribe lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Qué interesante porque no es en vano, no es estéril cada palabra que sale de la boca del Señor. Cada palabra que está en la Escritura tiene su mensaje, tiene su significado. Para algunos estudiosos, hermanos, este versículo contiene no solamente el bosquejo de Apocalipsis, porque si se fija, si son un poquito observadores, hasta ahorita, terminando el capítulo 1, es pasado. Juan lo está relatando el tiempo pasado. Vi, oí, quedé, caí, todo lo del pasado. Bueno, Jesús le dice: bueno, hasta aquí terminó lo que viste. Ahora vamos al presente. Escribe lo que sucede ahora. En ese momento comienza el dictado de las 7 cartas. Es presente para Juan. ¿Y qué le va a dictar? Aparte de cosas que le va a decir directamente a cada iglesia, que ya empezaremos la semana próxima, lo que va a pasar después. Y a partir de que terminan las cartas, las 7 cartas, todo es escatología. Es asombroso, es maravilloso. No tengo ni la preparación, y a lo mejor no tendríamos el tiempo suficiente para dar un estudio de Apocalipsis, pero qué impactante y qué maravilloso. Si usted quiere escudriñarlo, créame que si le pide a Dios sabiduría, Él se la va a dar. Entonces, Apocalipsis se bosqueja en estas 3 partes, y justamente ahí donde hacen los cortes. Pero no solamente eso, muchos teólogos dicen que es el bosquejo de toda la Escritura. ¿Sí? Lo que has visto, ¿por qué? Porque a pesar de que ya, fíjense, Juan ya tenía en su haber, al menos, porque son los que están en la Biblia, 4 tratados: su evangelio y las 3 cartas. Solamente Pablo escribió más que Juan, pero cualquier otro hubiera dicho: 4 cartotas, ¿qué más quieren? Yo ya con eso. Muchos solamente escribieron una. Algunos escribieron tratados que no quedaron en el canon sagrado. Santiago, el hermano de Jesús, quedó, y está muy discutida su inclusión por cuestiones que luego abordaremos. Hay muchos que escribieron su evangelio y no está. ¿Sabían? ¿Por qué? Bueno, el Señor inspiró sabiduría en quienes estipularon el canon bíblico, y ahora tenemos solamente lo que Él quiso, que Él, su pueblo y que su iglesia subsistiera gracias a su palabra. Bueno, Juan dijo: ya,
yo ya acabé, me escribí mis 3 cartas, todavía le tenía algo más preparado. Escribe lo que has visto. Jesús le hace saber a Juan que su misión no ha terminado todavía. Para muchos, le está diciendo que todavía, bueno, para todos, cualquiera que lo lea así, que todavía su misión está por transcurrir. Juan se sentía ya al final de su carrera. Acuérdense que él está exiliado. En este momento él está ya en una isla donde aparentemente va a terminar sus días. Él no podía saber si lo iban a perdonar, si lo iban a regresar a la civilización. Pero seguramente después de esto le quedó claro que Jesús le tenía todavía un llamado preparado. Después de toda la enseñanza que nos brindó en sus cartas, donde abundan sus enseñanzas acerca del amor de Dios y del amor entre los hijos de Dios, todavía él le está diciendo que tiene una misión que llevar a cabo. Lo que ha pasado es importante. La historia de la iglesia ha dejado huellas, la historia del pueblo de Dios ha dejado muchas enseñanzas. Gracias a ellas todavía ahorita adquirimos fortaleza. ¿Quién no se ha fortalecido por la historia de David, por la historia de Job, por la historia de Gedeón, por la historia de Elías? Bueno, lo que está en el pasado es importante. Lo que ha sucedido es importante que la iglesia lo tenga presente, ¿sí? Lo que somos ahora es gracias a lo que Dios ha venido estableciendo desde Génesis 3, donde Él prometió al Redentor, al Mesías, que un hijo de la mujer herirá a Satanás en la cabeza. Bueno, se dio su cumplimiento en su debido tiempo. Y hoy vivimos de esas promesas. ¿Es importante lo que ha sucedido? Claro que es importante. También es importante lo que sucede ahora, lo que está sucediendo en el momento. ¿Por qué? Porque Cristo se encargó de darle a conocer a Juan que todo lo que iba a decir tenía veracidad, tenía sustento, tenía fundamento. Y sin querer acusarlos de spoilers, pero así nada más, váyanse tantito a Apocalipsis 2. Ahí hay 3 ejemplitos nada más, no nos vamos a meter todavía de lleno. Pero en el versículo 2 le dice a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Continuará la semana que entra, que vamos a empezar ya con Éfeso. Conozco tus obras, sé lo que estás haciendo, sé cuando andas cansado, cuando andas arrastrando la cobija y dices: Señor, no puedo más. Pero sé también cuando andas perseverante, gozoso. Que nos está diciendo a nosotros: yo sé cómo andas, yo sé que el lunes muy contento, bendito sea Dios, vámonos a darle. El miércoles ya andas que ya te quieres morir. Yo te conozco, sé tus fatigas, sé cuando te quebrantas, cuando lloras, cuando problemas familiares, cuando la falta de gozo nos quebranta. Él nos conoce su presente. En el versículo 9 le dice a Esmirna, a la iglesia de Esmirna: yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Y luego entre paréntesis le dice: pero tú eres rico. Fíjense, él conoce que esa iglesia se siente pobre, pero le dice: ¿sabes qué? Estás mal, eres rico. Entonces, él conoce el presente no solamente como nosotros creemos que es, sino como en realidad es. No sé si me doy a entender. Conoce nuestro presente a la visión nuestra, pero sobre todo a la visión suya. Y luego en el versículo 13 le dice a la iglesia de Pérgamo: yo sé hasta dónde vives, yo sé dónde moras. Y son puras probaditas, porque si nos vamos a cada iglesia le vamos a dar relevancia a este punto. Él conoce nuestro pasado, que ya lo vimos, nuestro presente y sobre todo, hermanos, lo que le da ese carácter de omnisciencia y de todopoderoso a lo que las palabras del Señor nos van a conocer, lo que sucederá después. ¿Recuerdan que dijimos que Él es el principio y el fin? ¿Dónde está el fin? En el futuro. Nosotros no lo conocemos, Él sí. Él sabe de qué manera va a terminar cada uno de nosotros. Y si confiamos plenamente en lo que Dios dice, Él tiene el propósito ya trazado para nosotros. A veces nos desesperamos y creemos que no tiene sentido, que nuestra vida no tiene propósito, que no tiene rumbo. Él nomás nos escucha y nos ve pacientemente y sabe que es debido a nuestra flaqueza, debido a nuestra falta de compromiso, pero Él sabe cómo vamos a terminar. Y dice en su palabra que el que comenzó la buena obra
Y eso, hermanos, al menos a mí me da una confianza hermosa y que debe de darnos a cada uno de nosotros. Hebreos 4:13 dice que no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien daremos cuenta. De manera, mis hermanos, para concluir, que este llamado de Cristo a Juan es perfectamente aplicable a la iglesia hoy en día. Entre tanto que Él no venga, aún hay mucho por hacer. ¿Qué es lo que hace en este momento? Le dice, escribe, levántate, sacúdete el polvo. ¿Se acuerdan dónde estaba Juan? Derribado, en el suelo, en el polvo. Levántate y escribe. Tienes una misión todavía. Iglesia, hijo de Dios, cristiano que me escuchas hoy, la conclusión se basa en 3 puntos. Número 1, cada punto tiene 2 órdenes, 2 verbos. Recuerda y reconoce. Recuerda de dónde nos rescató el Señor, de dónde nos levantó. Del muladar. Estábamos muertos, sin esperanza. Si no es porque Él tuvo misericordia de nosotros, sin que nosotros hiciéramos nada, nosotros seguiríamos ahí. Así que no lo olvides, hermano. No lo olvides, iglesia. ¿Dónde estabas y dónde te rescató el Señor? Bueno, ya vueltos a la vida, ahora reconoce quién es tu sustento, quién es tu aliento, quién es tu fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones. Él es el que te da la resistencia, el que te da los recursos para que resistas la prueba. Y encima de todo, por si esto no fuera poco, Él está haciendo una obra minuciosa, así como joyero, relojero, tallando esa piedra áspera que somos, la está convirtiendo en una joya, en un diamante. Por eso esa alegoría de la rueda del alfarero, otra vuelta, ¿cuántas vueltas dará una molécula del barro en la rueda del alfarero? Yo creo que son incontables, ¿verdad? Millones tal vez. ¿Cuántas vueltas has dado tú pasando por la misma situación? Y si la vuelves a dar, es porque el Señor todavía no te tiene listo ese pedacito. Te vuelve a dar otra vuelta porque todavía está trabajando en ti. Levántate, recuerda y reconoce. Segundo, siente su mano. Todo el que es salvo, todo el que ha sido redimido, perdonado por Jesús, sabe que su mano lo ha tocado. Siente tu mano, siente su mano y escucha su voz. Jesús lo tocó, pero le habló. Muchas veces nos conformamos con que ya me salvó, salvo soy, y ya, a otra cosa mariposa. Escucha su voz todos los días. ¿Cómo estamos escuchando su voz? Ya nos tocó, pero su obra continúa todos los días hablándonos a través de su palabra. ¿La estamos escuchando? Escudriñando nuestras Biblias en lo personal. Muchas iglesias acostumbran tener una Biblia abierta en su púlpito. No sé si se han fijado. Aquí tal vez físicamente no haya una Biblia abierta aquí como escenario. Tiene sus pros y tiene sus contras. Tiene sus pros en el sentido de que la gente vea que aquí la centralidad es la palabra de Dios. Pero tiene sus contras porque luego pensamos que ya por tenerla abierta es como un amuleto, así como muchos que en la casa tienen una Biblia, un atril con una Biblia abierta. Pues sí, nada más está abierta para adorno. En verdad las familias se reúnen en torno de esa Biblia abierta a escudriñar, a preguntarle al Señor lo que quiere para esa familia cada día. Tú abres tu Biblia, a lo mejor abres el celular, porque ya está la Biblia ahí. ¿Verdaderamente ocupa un lugar central en tu vida? ¿Sientas su mano del Señor cada vez que Él te habla? Por eso cada vez que empezamos la lección es la oración de quien les habla, que verdaderamente seamos receptivos, porque Él habla. No oremos diciendo, Señor, háblanos. Nos hace así. Les hablo. Ustedes son los que no escuchan. ¿Sí? Seamos receptivos. Y lo último, lo más importante, levántate y actúa. A Juan no lo dejó tirado. Lo tocó con su mano para que se levantara. ¿Y qué? Ya levántate y ya ponte a llorar en otro lado. Actúa, ponte a escribir. Esto es algo que mi iglesia debe conocer. Obedeció, tan obedeció que aquí está. Lo que Juan escribió, aquí lo tenemos. Llegó a las 7 iglesias, claro que llegó, y llegó a muchas más. Entre ellas, la Iglesia Cristiana Bautista Sublime Gracia. Falta ver qué tan dispuestos estamos
a escuchar su voz. Entonces, así como Dios se agrada que cada día vengamos a Él en arrepentimiento y fe postrados ante su soberanía, también exige de los suyos un sometimiento a su voluntad. Que a veces es desafiante, sí, es incómoda, mucho más. Va a haber momentos en que digan, no, ya esto ya no me está gustando. Yo nomás les pregunto, porque todos los que llegaron aquí, salvo algunas muy pequeñas excepciones, todos los que llegamos aquí, llegamos de otra iglesia. ¿Por qué nos salimos? ¿Qué nos motivó? Si estamos dispuestos a verdaderamente hacer algo diferente, es indicativo de que buscamos algo más. Y si no, ¿por qué seguimos siendo los mismos? Pues nos hubiéramos quedado donde estábamos. Ahí no nos exigían, ahí no nos incomodaban. Ahí estábamos satisfechos con que yendo a ciertas reuniones, acudiendo a ciertos compromisos, deslomándome en trabajar. Sacamos de contexto ese libro de anhelo trabajar por el Señor. Creemos que a punta de cansarme, de ir a las misiones, hermanas, me acuerdo perfectamente, ancianitas, allá andan yendo, ¿cómo se llamaba allá? A La Roca. ¿Y cuántos portachones sentados, mandando? No es eso. El Señor tiene una misión para nosotros, claro que sí, pero de acuerdo a su voluntad y a su llamado. A su avanzada edad, a Juan lo instruyó a levantarse, no a que fueran las misiones. Las cartas llegaron por otra vía. A él lo instruyó a escribirlas. A otros los mandó a llevarlas. A otros, a nosotros, nos manda a ejecutarlas. ¿Sí? Dios te está llamando. La gran comisión sigue vigente, esa nos queda claro, esa no tiene alteraciones ni da lugar a interpretaciones. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Qué tan dispuestos estamos a que cada quien tome su rol en particular? Los ancianos con su experiencia, con sus canas, los jóvenes con sus fuerzas, con su ímpetu, con su dedicación. ¿Por qué se nos hace tan imposible que un joven sea consagrado? Que solamente es exclusivo de los viejitos la consagración. Yo no lo creo, sinceramente me resisto a creerlo así. Dios levante jóvenes consagrados, fieles, comprometidos con la causa del Señor, para que verdaderamente esta iglesia sea lo que Dios quiere que sea. Ahí está la reacción de Juan, la reacción de Cristo, y ahora les pregunto, ¿cuál es la reacción de esta iglesia? Próxima sesión, mis hermanos. Si no vienen, ya sé por qué. Con el puro título ya voy a entender por qué no vinieron. La iglesia sin amor, la iglesia de Éfeso.